Espera que todavía no empezó. Ahora vamos. Bueno, esta es la primera clase del seminario Identidad y Canción Popular, Apuntes para una Filosofía del Tango, seminario de doctorado de la Universidad Nacional de Lanús, para el doctorado en Filosofía. Y estamos iniciando esto con una breve charla, digamos, muy breve, pero una charla. ¿Qué saben ustedes de los orígenes del tango? ¿Cómo empezó el tango? ¿Dónde empezó el tango? ¿Qué les sugiere la lectura de estos dos textos? El texto El tango criollo, el primero, el de Caras y Caretas, que habla de la muerte del tango, 1903, y habla de la muerte del tango. Y luego el de Viejo Tanguero, de 1913, que habla de la muerte y posible resucitación del tango. Tomaron apuntes, fueron señalando partes de estos textos. ¿Cómo hicieron la lectura? Cuéntenme. La lectura. Te escucho muy bajito. Sí, está ese problema en la computadora. A ver si hablo más fuerte. A ver ahí. Dale. Bueno, los dos me parece que van en la misma tónica igual. Yo los noté muy similares en el sentido de que, porque el primer artículo ese muy pequeño de Caras y Caretas también termina con esta idea de que en Europa está volviendo a aparecer o está teniendo nuevos aires. Sí. En el contexto este también me parece, recuerdo que apunta a esto, que hay una agonía ya que se siente en Buenos Aires, pero que hay unos aires nuevos que han aparecido en Europa, y que parece ahí hay todo un camino para los bailarines de tango, que están más apuntados al tema de la danza. Sí, es curioso, pero vos sabés que la explosión del tango en Europa fue un poco después, ¿no? 1908 más o menos, y el boom fue en 1913. En realidad habla de unos bailarines yanquis que bailan algo que se llama cake walk en Europa, y en París los admiran y qué sé yo, y en realidad acá se sugiere que el cakewalk sería una modificación, tal vez adecentada, del baile del tango. No queda tan claro, y además el quien habla no ha visto bailar cakewalk. En todo caso habrá visto alguna foto en la propia Caras y Caretas, tal vez, pero no más que eso, ¿no? La explosión del tango en Europa es un poquito posterior, nada, unos añitos, ¿no? Y en 1913 es ya una explosión que se da sobre todo en París, el gran epicentro es París, pero también en otras ciudades europeas, en muchas ciudades alemanas, Berlín, pero también otras, en ciudades inglesas también, en Londres, y en Nueva York, en Nueva York y en Washington. Y hay un libro que habla un poco de todo esto, de cómo el tango apareció en Europa y en los Estados Unidos a comienzos del siglo XX. No me puedo acordar de la autora. Andrea Mattallana es la autora. Lo escribo acá en el chat. Andrea Mattallana. Matallana sería, pero es italiana, ¿no? Tiene 2 o 3 libros, Andrea, sobre el tema del tango. Tiene uno, que es el que la hizo más conocida, que se llama ¿Qué saben los pitucos?, sobre el tango en la década del 40. Y luego este libro, que no me acuerdo, se llama Entre París y Nueva York, El tango entre París y Nueva York, o algo así, no me acuerdo ahora. Si alguien está muy interesado, voy a mi biblioteca y lo busco y lo traigo, pero si no, me lo preguntan después y lo busco con tiempo y les contesto. ¿Está bien? Y ¿le llama la atención algo en la primera nota? ¿Le llamó la atención algo ahí?
Mira, Oscar, a mí lo que más me gustó de esta nota es que te hace tomar conciencia de lo que podríamos llamar la fase uno del tango. Al menos en mi caso, creo que es la idea más extendida. Uno piensa que el tango nace después de 1915, con Mi Noche Triste, que claro, es el tango canción, pero Claro. esta nota, por el hecho, simplemente, ¿no? Evidente hecho de haber sido escrita mucho antes, te está hablando de otra cosa. Y a mí lo que más me interesó es el aspecto, las influencias musicales, cuando trata de ligar al comienzo la música del tango trata de hacer como una genealogía musical. Lo liga por un lado con la música campera, con la música folclórica, sería. Por otro lado, y esto lo dice también Borges por ahí, ¿no? Habla de la habanera, que siempre me llamó la atención, cómo llegó al Río de la Plata ese por el lado de los negros, quizá, digo yo. Pero también habla de candombe, ¿no? Habla de la música folclórica, la habanera y el candombe. Como que hay un intento de explicar el origen musical, que es bastante oscuro, tengo entendido, ¿no? Sí, sí, es bastante oscuro. Igual no está para nada mal rumbeado, en el sentido de que salvo Carlos Vega, que dice que el tango deriva de España, más o menos, de manera más sofisticada. Carlos Vega no era un gil cualquiera, pero lo que digo es que su tesis finalmente es que hay una importante raíz hispanista, bla, bla. Los que han hablado de los orígenes del tango como música, efectivamente hablan de una hibridez constitutiva, de un proceso de hibridación en el que entrarían de alguna manera los elementos negros. Yo digo de alguna manera porque no es que está determinado, ¿eh? Yo lo ignoro porque yo no sé nada de música, quiero decir, no entiendo de notaciones musicales, pero eso, digo, los que saben de música tampoco lo tienen tan claro, ¿no? Pero cómo entraría algo de lo negro ahí. Hay quienes dicen que lo negro está más bien presente en el modo de bailar que en la música. Ahora, ¿cómo llega la habanera? La habanera sí llega desde España. ¿Por qué? Porque la habanera primero viaja a España, conquista las grandes ciudades españolas, sobre todo Madrid, pero también las ciudades portuarias del sur. En algún caso es renombrada o rebautizada como tango español o tanguillo, y incluso músicos europeos de la música culta toman la habanera como un motivo popular y lo incluyen en sus obras. Cuando digo eso estoy pensando, por supuesto, en las zarzuelas, pero también, o sea, habaneras a la par de los cuplés, por decir, ¿no? Que son básicamente las músicas sobre las que se formaban los cantos solistas de las zarzuelas. Pero también Bizet, para su ópera Carmen, toma como tema principal, lo crea él, ¿no? Una habanera. O sea, la famosa habanera de Carmen. Na, 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 na. Eso es de un músico clásico, digamos, que hoy para nosotros es un músico clásico. Bueno, ¿cómo llega esa habanera, esa música toqueteada en Europa, mínimamente toqueteada también, a Buenos Aires? Y básicamente por las compañías de zarzuela, por las compañías de teatro español y por las compañías de varieté, que hacían unas extensas giras por toda la América hispana, y al primer lugar al que venían era Buenos Aires, porque era la ciudad más grande de toda Sudamérica. Entonces hacían Buenos Aires, Montevideo, si tenían suerte y los contrataban en Brasil, iban a alguna ciudad brasileña también, y luego recorrían la zona del Pacífico, Santiago, Lima, etc. Subían por ahí y se volvían a España, ¿no? Por ahí después de un año de trajinar. Así que un poco por ahí viene. Por otro lado, no hay que olvidar que
el puerto de Buenos Aires era también el puerto más importante de toda Sudamérica, y venían barcos de todas partes, incluidos barcos cubanos, por supuesto. Así que piensen que Cuba hasta 1998 era colonia de España, ¿no? Y que recién en ese año se liberó. Bueno, un poco, una mínima expliqueta sobre eso, ¿no? Yo iba a otro lado igual, pero está bien lo que me preguntas, porque es muy importante. Uno dice, bueno, pero el tango no empezó con Gardel, con Mi Noche Triste. No, no, pará. Antes de eso se creó la música. Y casi inmediatamente, o a lo mejor al mismo tiempo, no sabemos, se creó el baile. Hay un trabajo sobre los orígenes de la música, del baile, tremendo, impresionante, que se hizo en el año 1980, lo hizo el Instituto Nacional de Musicología, y se llama Antología del Tango Rioplatense, que sacó en aquel momento 3 discos, 3 gigantescos vinilos, con un libro del mismo tamaño que los discos que ahora les voy a mostrar. Miren, Antología del Tango Rioplatense. Es un libro donde hay un montón de explicaciones musicales en cuanto a los orígenes del tango, etcétera, 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 ¿no? Y algunas tienen que ver con los pasos de baile originarios, el tango en París, bueno, tiene unos estudios tremendos esto, ¿no? El disco luego se editó lo han editado, por supuesto, en CD, y se puede comprar en el Instituto de Musicología, que está donde estaba la vieja Biblioteca Nacional en la calle México. Es un disquito re barato, te lo venden. Viene con un cuadernillo con mucho texto, todas las letras de los tangos que ahí están cantados y qué sé yo, con notitas y todo, pero no todo este mamotreto que está acá, ¿no? Eso no sé si lo venderán como un librito o es inconseguible ya, no lo sé. Además, bueno, por supuesto que hay un montón de libros sobre el origen musical del tango, las influencias del tango, diversas posturas, desde ya, lo nombré a Carlos Vega en la década del 40 hablando de esto. Hay un gran personaje de la cultura porteña, lamentablemente fallecido en 2015, que es Roberto Selles, poeta, historiador, plástico y músico, todo eso junto, que escribió un libro maravilloso, chiquitito, que se llama El origen del tango, donde no solamente, como era músico el tipo, no solamente habla de las letrillas originarias, de las idas y vueltas entre Cuba, España y esa triangulación, Cuba, España, Buenos Aires, ¿no? Sino que además pone las partituras de esos temas o de esos tangos españoles que luego se reproducirán en Buenos Aires y qué sé yo, digamos. Ese es un libro que fue publicado 3 o 4 veces, yo creo que en Mercado Libre se puede conseguir, ¿no? Los orígenes del tango, Roberto Selles. Pero mi pregunta iba a otra cosa. A las fotos que acompañan la nota. En esas fotos se presenta bailando a 2 varones, ¿no? Pero queda claro en el texto cómo es el asunto. Primero que están un poco posando para el fotógrafo de caras y caretas, jodiendo, matándose de la risa los tipos, ¿no? Pero en segundo lugar, esto que alguna vez contó Borges, yo era niño y detrás de la reja de mi casa
vi como en la esquina dos compadritos bailaban un tango, ¿no? Uno puede decir, primero, ¿cómo bailaban? ¿Con qué música bailaban? Bueno, con la música de un organito. Había un organillero que pasaba, tenía 20 o 25 rollos con canciones distintas, algunas eran tangos, y vos le pagabas 10 centavos y el tipo te pasaba, ¿qué tango tiene, maestro? Qué sé yo, tal. Bueno, y el tipo te lo ponía y la gente bailaba espontáneamente en la calle. Ahora, cuando digo la gente, una mujer en 1903 bailaba espontáneamente en la calle, no, No. no. Ahora, la teoría del tango queer, ¿no? Tan de moda en los últimos años, ¿tendrá que ver con esto? O sea, ¿era una pareja de dos hombres, bailaban dos hombres porque eran gays? No, tampoco, no. ¿Y cómo es el asunto? El asunto es así, uno sabe bailar y le enseña al otro. Y a la vez, al enseñarle, tiene que enseñarle la parte de la mujer y la parte del varón. Por eso hay un intercambio de roles en ese tango primitivo que tiene que ver con la enseñanza de la danza. Posiblemente María Rosa lo tenga muy claro si hace tantos años que baila tango, ¿no? Era así, porque cuando vos ibas a bailar, era un papelonazo no saber bailar. Ahora, ¿dónde se bailaba? Bueno, las opciones no eran muchas. Por supuesto, en un prostíbulo se podía bailar, obvio, las chicas sabían. Y siempre había algún músico, había vitrolas. En 1903 era la novedad total la vitrola. Antes de la vitrola había, o sea, antes del disco, había otro sistema, que eran los cilindros de cera. Entonces había un fonógrafo que vos le dabas cuerda y tocaba el cilindro de cera, ¿no? Cilindro de cera era una cosa muy poco práctica, primero porque era delicadísimo, era de cera, como una vela, se podía derretir si hacía mucho calor, por ejemplo. La humedad lo enmohecía todo. Y además tenía un enorme problema desde el punto de vista industrial. Los cilindros, los artistas, los tenían que grabar uno por uno. El mismo aparato que sirve, yo conozco gente que tiene esos aparatos hoy, ¿no? Que son coleccionistas, el mismo aparato que sirve para reproducir lo que está grabado en un cilindro, se usaba para grabar un cilindro virgen. Cambiándole un dispositivo, una cosa que es una pieza pequeña, ¿eh? Le cambias la pieza y eso, y le pones una bocina, y el tipo, el cantor, tiene que cantar en la bocina esa, ¿no? Y se va grabando en la cera. Pero claro, si vos querías vender 100 cilindros, tenías que grabar 100 veces la misma canción. Tenía ese enorme problema. En cambio, el disco, vos grababas un máster, un disco de acero, digamos. En aquel momento, primero se mandaba a Europa, en muy pocos lugares eran capaces de, a partir de ese demo, de ese máster, hacer un disco de pasta. Entonces se mandaba a Alemania, o a Francia, o a Estados Unidos, no había otro lugar. Y el disco te llegaba a los premios varios meses después, ¿no? Para ponerles como ejemplo, Gardel grabó Mi Noche Triste el 9 de abril de 1917 y el disco llegó a Argentina y se puso en venta en enero de 1918. Porque el máster fue a Alemania. Fue a Alemania, se hicieron las copias y después vino para acá, ¿no? Bien, así que tenemos esto. Un lugar, el prostíbulo. Otro lugar, bueno, los peringundines y las academias.
El Peringundín es un lugar donde estaba prohibido bailar, pero casi todo el mundo sabía que atrás de una puerta que había al fondo había un saloncito de baile. Y las academias tenían ese nombre, se nombran, se habla además de una de academia en el artículo de Viejo Tanguero, se habla de academias en la zona de La Boca y Barracas, y luego ya en el centro, en la calle Combate de los Pozos, e Independencia, se habla de un lugar. Eran lugares donde había bailarinas, y vos pagabas, en realidad pagabas un poco para aprender a bailar, ¿no? Pero no podías no saber nada, porque el hombre lleva a la mujer en el tango, y entonces por eso hablo de estas prácticas entre varones, que luego se extendieron familiarmente cuando el tango estuvo más aceptado como baile, y entonces el hermano mayor, que había ido ya a una academia, a un Peringundín, y sabía un poco bailar el tango, le enseñaba a bailar a sus hermanas en el patio de su casa, o en el comedor de su casa, ¿no? Pero para eso no es todo al mismo tiempo, digamos, hay como una evolución. Y hay un tercer lugar que muy poca gente menciona, que son los famosos bailes o romerías realizados en grandes carpas. A veces se montaban carpas, como una carpa de circo, y ahí se bailaba. O sea, iba un conjuntito, iba una orquestita a tocar. Claro, depende de quién organizara la romería. Si lo organizaba la Asociación Piamontesa de no sé dónde, la mayor parte de la música iba a ser música italiana, ¿no? Y si lo organizaban los gallegos, no sé, el Centro Lucense, no sé qué. Bueno, ahora, esas famosas carpas no es que estaban en los suburbios de lo que era Buenos Aires en aquel momento. Por supuesto que también había carpas en los suburbios, pero las más grandes, las más famosas y a las que iba todo el mundo, estaban enfrente del cementerio de la Recoleta. Se habla de las carpas de la Recoleta. Enormes carpas con bailes populares que se hacían durante toda la tarde, donde iban mayoritariamente inmigrantes y gente de clase social muy baja. Quiero decir, mucamas, fabriqueras, costureras, las señoras que cuidan chicos, ¿no? Niñeras, no me salía la palabra. Y del otro lado, trabajadores, jóvenes trabajadores, ¿no? Y también se inmiscuían ahí compadritos, por supuesto. A veces todo eso terminaba con un cuchillazo, con un tiro. Pero bueno, estoy hablando de bailes en la Recoleta alrededor de 1880, cuando el tango todavía no había una producción de tangos tan grande. No es que podía una orquesta sentarse ahí y tocar 2 horas seguidas tangos. No había tantos tangos en 1880. Entonces había polcas, mazurcas, rancheras, valses, un poco de toda la música de la inmigración europea mezclada, ¿eh? Y en el medio algunos tanguitos, algunos tangos. Esos tangos, musicalmente, tangos de tipo alegre. Lo que Borges decía, a mí me gustaba el tango de antes, el Cusquito, Don Juan, son todos tangos de fines del siglo XIX o de comienzos del XX. Profesor. Sí. No, una nota de color. La Milonga y yo, que canta Tita Merelo, tiene justamente el escenario que usted está describiendo. En donde dice, no siempre el más guapo quedaba de capo, dice la milonga y yo. Cuando dice, con la milonga la voy de igual igual, menciona una serie de personajes, ¿sí? Que justamente son los que usted está relatando. Sobre todo cuando se armaban las trifulcas entre guapos, ella dice, no siempre el más guapo quedaba de capo. Claro. Y justamente relata ese lugar donde se bailaba, donde se establecía el lugar del tango. Exacto, sí. Yo hace unos años, perdonen que haga una remisión, pero bueno, es que tuve la experiencia de encontrarlo en un libro y entonces es
como una locura, ¿no? Hace unos años hice una edición de una novela lunfarda, la primera novela lunfarda, que estaba perdida, que se llama La muerte del pibe Oscar, ¿no? La editamos en 2015 por la editorial de la Universidad Pedagógica Nacional, la UNIPE. El año pasado, con la pandemia, se liberó esto. Si ustedes entran a la página de la editorial de la UNIPE, en IPE se llama así, UNIPE Editorial Universitaria, si ustedes entran ahí, les van a pedir que creen una contraseña y un usuario. Bueno, hagan eso. Hay un montón de libros para bajarse en PDF, editados por la universidad. Uno de los libros es este, La muerte del pibe Oscar. La muerte del pibe Oscar cuenta la vida de un delincuente, Oscar Gache, que existió, ¿no? Pero está contada como una novela. Y hay un capítulo en el que el pibe Oscar va a bailar a una romería. Romería es como llamaban a los bailes del pueblo los españoles, todavía hoy lo llaman así. Va a bailar a una romería del barrio de Villa Santa Rita. La novela empezó a ser escrita en 1913, se empezó a publicar por entregas en una revista que cerró, y recién fue publicada completa en 1926. Este capítulo no salió en 1913, pero podría muy bien haber sido escrito antes o después. No importa eso, porque lo que se narra, lo que se cuenta, sucede antes de 1911. No sabemos, 1906, 1908, no lo dice con exactitud, pero en la primera década del siglo XX. Bueno, y en esa romería hay un guapo, que es el que baila mejor, el que tiene la mejor mina, todo. El pibe Oscar arranca, saca a bailar una mina, o lleva una mina con él, y se ponen a bailar, y bailan tan bien que se termina haciendo un corro, una ronda, alrededor de las dos parejas. Y empiezan a mirarse feo, el otro y el pibe Oscar. El pibe Oscar, que era muy joven, tendría 20, 21 años, ¿no? Bueno, la cuestión es que eso termina en un duelo. No les cuento más que eso, pero estaba muy ligado, y además esto en las primeras letras de tango, porque antes del tango canción hay un tango cantado, hay un tango que tiene letra también, que no se llama tango canción, porque el tango canción se definiría de alguna manera particular, que si quieren después lo decimos. En esas primeras letras de tango, que son letras de presentación, ¿no? Alguien dice, yo soy el más guapo del sur, y no sé qué, y soy el mejor bailarín, y con el cuchillo no me gana nadie, y es simplemente un autoelogio así desmesurado, soy el más capo de todos, y a todas las minas las tengo conmigo. Bueno, muchas letras de tango son así, muchas, Revisen, la de Don Juan, por ejemplo, ¿no? Y también hay algunas, no tantísimas, pero hay algunas donde habla una mujer. Por ejemplo, la morocha. Yo soy la morocha, la más agraciada, la más renombrada de esta población. También es un autoelogio. Esto es lo que, creo que no me equivoco de palabra, creo que es esto, ¿no? Esto en el rap, esto existe en el rap también, y creo que se llama Buster, el que hace eso, el que se autoelogia rapeando, ¿no? Bueno, sería una cosa idéntica a eso. Me sale Buster, no estoy seguro, lo voy a buscar bien después, por las dudas si me equivoqué. Entonces, hay como un tango que se canta ahí, y hay como una conformación de ciertos arquetipos, un arquetipo masculino,
Y en principio un arquetipo femenino, el de la morocha o el de la porteñita, el tango El Porteñito, tiene una letra femenina también, que se llama La Porteñita, naturalmente, y es una chica que se presenta y que es como la morocha, la compañera, ¿no? Vean que en la morocha dice una cosa que hoy nos resultaría insólita, ¿no? Soy la compañera del gaucho porteño. Y uno dice, ¿cómo el gaucho porteño? Sí, si Buenos Aires en 1900, el centro de Buenos Aires terminaba en la avenida Callao. Digamos, lo demás era todo tierra, eran calles de tierra, era el campo. Así que, ¿qué gente te pensás que vivía en Floresta, en Saavedra, en Parque Patricios? Gauchos. O sea, lo que entendemos por gaucho, no un gaucho como Martín Fierro, pero gauchos, tipos chacareros, por decir así, ¿no? Bueno, eso también lo olvidamos, porque uno dice, bueno, porque Buenos Aires en 1900, imagínate lo que sería. No, a ver, imagínate, era una ciudad pobre que empezó a crecer desmesuradamente, que en 1920 empezó a tener rascacielos, pero lo cual era una locura, pero al mismo tiempo, digamos, había un arroyo que cortaba la ciudad, el arroyo Maldonado, que está entubado debajo de la avenida Juan B. Justo, y cuando cruzabas el arroyo ese, técnicamente la ciudad de Buenos Aires continuaba, pero había todo un campo, hasta llegar al centro de Belgrano, donde está la iglesia redonda, que ya estaba en ese momento, Cabildo y Juramento, digamos. Y eso era el antiguo pueblo de Belgrano, que recién fue incorporado a la ciudad de Buenos Aires en 1880. Así que piensen un poco todo eso para imaginarse esos orígenes, ¿no? No tanto pensar el Buenos Aires de la película Los muchachos de antes no usaban gomina, digamos, sino una cosa más real, digamos, ¿no? Bueno, dejemos estos dos primeros textos, si no los han leído, léanlos con detalle. Si me quieren preguntar algo, con mucho gusto, la próxima lo pueden preguntar. Pero quiero hacer notar una cosita más del segundo texto, el de Viejo Tanguero, ¿no? Bueno, Viejo Tanguero da esto como, bueno, y pasaba todo esto, las academias, los lugares de baile, los clubes de los italianos. Esto es crucial porque uno no tenía en la órbita de su horizonte, en los orígenes del tango, que los italianos pudieran tener algo que ver. Pero ¿cómo no van a tener algo que ver si en 1900, en el año 1900, la ciudad de Buenos Aires tendría unos 800.000 habitantes en ese momento? 30 años antes tenía 100.000. No, 200.000. Y cuadruplicó la población en 4 años y la multiplicó casi por 10 en 1914. En el censo de 1914 ya había 1,5 millones de habitantes en Buenos Aires, ¿no? Bueno, cuando había unos 800.000 o 900.000 habitantes, el 50 y pico % de los hombres que vivían en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, 50 y pico %, eran italianos. Varones entre 15 y 50 años, el 50 y pico eran italianos. Y el 50% de los chicos que iban a la escuela eran hijos de italianos. Así que vean eso, ¿no? Los italianos tuvieron mucha presencia ahí. Y después no pierdan de vista esto, así como los estudiosos de la afroargentinidad ponen en primer plano que en los orígenes del tango hay una gran cantidad de negros, ¿no? Claramente, sí. Se mencionan a varios, ¿no? Bueno, pero vean los apellidos de los primeros músicos
Bevilacqua, Ponzio, Canaro, son todos hijos de italianos, o directamente italianos, algunos. ¿Eh? Así que no se puede decir que los italianos no tuvieron nada que ver ahí. ¿Qué tuvieron que ver bien? Yo no lo sé desde el punto de vista musical, no está tan claro el asunto, pero también tuvieron que ver, evidentemente, ¿no? Bueno, en el final de Viejo Tanguero, se me ocurrió a mí incluir un recuadrito que aparecía al lado de esta nota, titulado Esta noche en el Palace Theatre, ¿no? Que empieza así, auspiciada por una numerosa comisión de damas de lo más distinguido de nuestra sociedad, tiene lugar esta noche en la aristocrática sala de la calle Corrientes la fiesta del tango. Y se revela que hay un concurso de tangos, ¿eh? Donde va a haber una elección de temas. Ninguno de estos tangos son conocidos hoy. Ninguno. Yo no conozco ninguno. Ni Caracul, ni el Clown, ni el Aventurero, ni Le Cuyer, ni Pacho, ni el Tony. Ninguno de esos. Yo no los conozco. Seguramente hay coleccionistas que deben tener grabaciones de algunos de ellos. Yo no los escuché jamás. 1913 ya estamos, ¿no? Y vean cómo entonces una comisión de damas distinguidas, o sea, ya la aristocracia porteña, está organizando estos concursos de, de músicas sin letras, ¿no? Estamos pensando en eso, pequeñas orquestas, la orquesta típica se acababa de crear, 1912, ¿no? Y pequeñas orquestas que tocaban estos temas y además concurso de bailes, concurso de parejas, donde por supuesto no es que bailaba un aristócrata varón con una pibarrea que era la mucama de la casa, no, bailaba con la mujer o con la novia el tipo, por lo tanto esas mujeres también sabían bailar el tango en 1913. Esto es interesante, ¿no? Realmente es interesante. El espectáculo además tiene el plus de dos estrellas que actuaron ahí. En los intervalos de los tangos, el señor Arturo de Nava cantará estilos criollos. Arturo de Nava era un famoso payador y cantante de folclore argentino. Y el espectáculo terminará con un monólogo de Florencio Parravicini, que era la estrella cómica del momento, ¿no? Así que bueno, esto un poco para ubicarnos. Aguántenme un minutito y ya vuelvo.
perdonen, fui a la biblioteca a buscar un par de libros que les quería mencionar y mostrar, y de paso traje el de Andrea Matalana. Se llama así, miren, El tango entre dos Américas, el libro. Yo tenía idea de que hablaba también de París, quizá en mi recuerdo un poco habla de París, pero bueno, no está en el título del libro, ¿no? El tango entre dos Américas, representaciones en Estados Unidos durante las primeras décadas del siglo XX. El tango también era bailado en los bailes de la aristocracia norteamericana, en las ciudades más importantes de Estados Unidos, ¿no? Pero no fui a buscar esto lo tengo de refilón, me lo encontré ahí buscando los otros libros. Quiero decirles, para esta época tan crucial en los orígenes del tango, hay dos libros que no hay que dejar de leer. Uno es El tango en la sociedad porteña, 1880-1920, de Hugo Lamas y Enrique Vinda. No sé si lo conocen. ¿Alguno lo conoce? ¿Juan, sí? A Lamas conozco de nombre, pero no el libro. Sí, bien. Era un importante coleccionista, Lamas, ya fallecido, ¿no? Enrique Vinda es colega mío en la Academia Nacional del Tango, es un capo el tipo. En la Academia Nacional del Tango le conocí otra faceta, porque él es ingeniero y qué sé yo, y es el gran investigador del tema, en los últimos años, ¿no? Del tema de la velocidad de grabación de los discos de pasta. Y él dice que hay muchos discos de pasta que están mal calibrados y que por lo tanto los escuchamos mal. Dice, el disco está grabado para ser escuchado no en 78 revoluciones por minuto, sino en 70 o en 73. Él tiene todo un estudio montado en la casa donde el tipo arregla el modo en el que habría que escuchar el disco. Y bueno, y entonces, por supuesto, nos ha hecho escuchar un montón de veces en la academia. Bueno, hay unos agudos del primer Gardel que no existen, ¿no? Era porque el disco va más rápido, da más vueltas de las que tiene que dar. Bueno, problemas de este tipo. Ese es Enrique Vinda. Este libro está escrito igual, yo creo que más bien por influencia de Lamas que de Vinda, con una intención así que yo he condenado mucho. Yo en aquel momento, cuando salió el libro, salió hace más de 20 años, este libro, no lo conocía a Vinda tampoco, que es un caballero, un tipo extraordinario, pero de todas maneras, no dejo de creer que están un poco equivocados, ¿no? La idea de ellos era, vamos a limpiar la memoria del tango, porque todo el mundo dice que el tango nació en el prostíbulo, y ellos están empeñados en mostrar cómo el tango no tenía nada que ver con el prostíbulo, por decir así, ¿no? Bueno, es un poco y un poco. No está mal porque tienen un montón de archivos documentales tomados de notas de diarios y demás, donde efectivamente se verifica que en un montón de lugares en los que eran habitués personas decentes, por decir así, que no eran prostíbulos, se bailaba el tango, ¿no? Antes de 1920, estamos diciendo. Bien, correcto. Ahora, bueno, no es que lo otro no existió. Y en todo caso, si se bailó el tango en el prostíbulo, ¿qué tiene eso que ver con lo que luego, con el tiempo, sería el tango, ¿no? Una música universal, una danza universal, y con una proliferación poética extraordinaria y de mucha calidad también, ¿no? Bueno, lo aviso eso por las dudas solamente, ¿no? O sea, el objetivo nunca puede ser
vamos a demostrar que el tango era noble y era puro, o sea, no podemos partir de ese a priori, porque si no falseamos todo lo que investigamos. Esto es como las feministas que te agarran las letras de tango y te dicen, el tango es machista. Claro, eligen 5 o 10 letras de tango terroríficas a los ojos del siglo XXI, y entonces te quieren decir, todo el tango era patriarcal y no sé qué. No, querida, si vos pensás eso, no sabes nada de tango, o no escuchaste más que 10 o 20 tangos. Cuando la producción total de letras de tango en el periodo en el que estamos hablando nosotros, el periodo histórico, es a cálculo, es a ojímetro, pero está entre 35.000 y 40.000 letras de tango. Ese número estamos hablando. ¿Ustedes cuántas conocen? Piensen eso, ¿eh? Ustedes que tienen algún interés en el tango, todos, ¿cuántas letras conocen? Ojo, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque tangueros, así, recontratangueros y no sé qué, pueden conocer 1.500 letras. Estoy hablando de 35.000, que hasta ahora nadie catalogó, nadie buscó, nadie se tomó el trabajo de reunirlas a todas en una base de datos, por ejemplo. Es lo primero que habría que hacer. Urgente, urgente, ¿no? Lo tiro como idea, ustedes que son jóvenes tal vez lo puedan hacer. Yo ya me voy de despedida, así que no creo, pero es algo que hay que hacer. ¿Mm? Es algo que hay que hacer. Vean, Acho Mansi, el hijo de Homero, antes de morir, tuvo una idea extraordinaria, sacar un libro con todas las letras que escribió su padre. Y el libro tiene 248 letras. ¿Ustedes cuántas canciones de Mansi conocen? Sur, Malena, Barrio de Tango, Che Bandoneón, no sé, ¿cuántas más me pueden nombrar? Viejo Ciego, El Último Organito. Bueno, 248, papi. Un solo tipo, ¿no? Bueno, hace 3 años me metí en un proyecto que si Dios quiere lo termino este año, que es la cancionística de Francisco García Jiménez. Nunca nadie le dio pelota a García Jiménez, la verdad que es una injusticia, hay de todo, es irregular, casi todos los letristas son irregulares, salvo Discépolo, yo creo que casi todos tienen bodriazos, Mansi también algún bodriazo tiene, no muchos, pero alguno tiene. Bueno, García Jiménez, ¿no? Bueno, ¿cuántas canciones pone Sadaik? Después conseguir la letra es otro problema, porque eso es una odisea con cada una. Y muchas no las conseguís, obvio. Pero Sadaik pone que García Jiménez escribió, yo creo que eran 140 letras de canciones. Bueno, empiezo a investigar. ¿Cuántas encuentro que existen? No las tengo todas, pero ¿cuántas encuentro que existen? 280 y pico. ¿Y cuántas junté? 220 creo que junté. Rompiéndome el traste, yendo a todas las hemerotecas, yendo al archivo de partituras de la Biblioteca Nacional, al archivo de partituras de la Academia del Tango, de la Academia del Lunfardo, pidiendo, mangueando a coleccionistas, bueno, de todo, ¿no? Bueno, eso que hizo Acho Mansi con su padre y yo con García Jiménez, hay que hacerlo con todos los grandes letristas del tango, para empezar con los grandes y después vamos con los chicos. Pero esto hay que hacerlo, porque si no estamos hablando de un fenómeno al que conocemos superficialmente. Es como si yo dijera, bueno, voy a escribir un libro sobre el rock argentino y entonces hablo de Manal,
de Charlie y de Spinetta. Y hablo de eso y ese es el rock argentino. Y no, el rock argentino y Soda Stereo, y los Punks, y Hermética, y Papo, y Gabriela, y Fabiana Cantilo, no sé, y Fito, ¿entienden? Así que ahí yo siempre aclaro estas cosas para que todos sepamos en qué terreno nos estamos moviendo, ¿no? Uno podría decir, como dice, hay un estudioso de la literatura latina, Jacques Gaillard, que dice, bueno, de la literatura latina nos queda, escribió un libro, se llama Introducción a la literatura latina, ¿no? Romana, quiero decir. Y el tipo dice, bueno, nos ha quedado esto, esto, esto y aquello. Bueno, un poco el tiempo se ve que ha decantado y debemos creer que quedó lo mejor. La verdad es que no lo sabemos, no lo sabemos. Nos vamos a la literatura griega, que Emanuel se reveló como greco-cristiano. Bien, nos vamos a la literatura griega y yo te digo, Sófocles escribió 96 tragedias. ¿Por qué quedan 7? Y consideramos que Edipo Rey es una genialidad y en el concurso salió segunda. ¿Cuál fue la tragedia que le ganó a Edipo Rey y salió primera? No sabemos. Así que bueno, por supuesto que uno podría bajar los brazos y decir, bueno, listo, los tangos que quedaron, quedaron. Me compro la antología de letras de tango de Eduardo Romano, que trae 140 letras, y eso es el tango. Y no, papu, eso no es el tango. Eso es una porcioncita del tango. ¿Eh? Pero bueno, por ahora tenemos una porcioncita, ¿no? Uno en internet puede buscar y encontrar algunas que no están en ninguna antología. Puede entrar a YouTube y escuchar alguna que por ahí la letra no está, pero la podés escuchar y la podés desgrabar, en todo caso. En fin, hay jeites si uno quiere investigar. Claro, lleva un montón de trabajo, ¿no? Si quisiéramos hacer eso en serio, deberíamos formar un ejército de 300 ñatos y ñatas diciendo, bueno, yo voy a desgrabar 150 canciones y vos te encargate de otras 150 y así. Y entre todos, por ahí lograríamos hacer esa base de datos tan necesaria que yo digo, pero bueno, no por ahora no consigo voluntarios yo. Yo laburaría con mucho gusto en eso, pero no consigo más voluntarios. Bueno, un libro crucial para estos orígenes es el de Vinda y Lamas. Y otro es de un estudioso uruguayo, que nos viene muy bien que esté esa mirada, la del lado del tango en Montevideo, que se llama Fernando Asunzón, y que escribió esto que se llama El tango y sus circunstancias. A pesar de ese nombre tan prometedor, que parece que va a hablar de toda la historia del tango, en realidad se limita a los años de formación, de inicio del tango. ¿Sí? Voy a ir ahora al apunte 3. O sea, según nuestro orden, ¿no? O sea, el de Néstor Cordero. Y en la página 31, no sé si ustedes lo tienen ahí, lo puedo compartir si no, ¿eh? En la página 31 viene esto del apéndice tanguero. Todo lo anterior es súper interesante, léanlo porque es una clase magistral sobre la filosofía griega y sobre la vigencia de la filosofía griega. Pero bueno, no lo vamos a ver ahora nosotros porque no da el tiempo para tanta cosa, ¿no?
Acá arranca, no sé si ven dónde está mi manito, el apéndice tanguero. Y ahí dice que, bueno, que uno puede encontrar temas tan variados que no los podría enumerar, que hay una cantidad de tangos que no es despreciable, que presentan verdaderos enfoques filosóficos sobre el hombre y el mundo. Más adelante agrega algo muy interesante, suele decirse que hay una filosofía del tango, y se ha escrito bastante sobre el tema, pero se me ocurre que nunca se ha ido al fondo de la cuestión, pues raramente se ha visto que estos motivos filosóficos poseen una cierta unidad. Hay dos casos de referencia explícita a la filosofía, y son dos tangos donde aparecen palabras relativas al mundo de la filosofía, ¿no? Uno es el tango Cuando me entres a fallar, de Celedonio Flores. Él dice que en ese tango, después pueden, por supuesto, buscarlo en YouTube y escucharlo, buscar la letra. Van a encontrar una página muy buena, si no la conocen ya, la página todotango.com, donde hay muchas letras de tango para ver, en general muy bien copiadas, porque hay otros sitios donde las letras son cualquier cosa, están mal copiadas, están llenas de errores, ¿no? Pueden buscar para escucharlo y para leer la letra, para analizarla incluso, el tango Cuando me entres a fallar, de Celedonio Flores. Allí el yo poético quiere distinguir dos maneras de concebir las cosas, y para expresar que alguien que ha rodado como bolita no ve las cosas de la misma manera que su amada, le hace decir al personaje que él tiene otro modo de ver y filosofar. Usa el verbo filosofar. Y el otro caso, por supuesto, es el de Cafetín de Buenos Aires, la última letra de tango que escribió Discépolo en vida. No es que muerto haya seguido escribiendo, pero muerto habían quedado unos tangos inconclusos que fueron terminados por los hermanos Expósito, ¿no? Y alguno por Cátulo Castillo también, como mensaje. Discépolo, en Cafetín de Buenos Aires, le hace decir al yo lírico: yo aprendí filosofía, dados timba y la poesía cruel de no pensar más en mí. Y usa la palabra filosofía, y dice Cordero muy bien, no dice que aprendió banalidades, simples charlas de café. Al contrario, reconoce que el cafetín fue una escuela de todas las cosas, una escuela que le enseñó a vivir tristemente, según se nos cuenta en el tango, y al final a entregarse sin luchar. Más adelante dice Cordero que hay una filosofía de la vida que es, para él, que es un helenista, herencia directa de los grandes temas del pensamiento griego, especialmente en el período helenístico, temas que pertenecen al ámbito de la ética. En Conversando Tangos, José Govelo, lo cita Cordero, José Govelo dijo que el tango tradicional solo puede ofrecer respuestas en el territorio de lo ético, ese territorio que es un arrabal de la metafísica. Yo, por supuesto, esto lo leí hace muchos años ya, pero cuando lo volví a leer hoy, para preparar la clase, me dieron ganas de ir a ver en qué contexto Govelo decía eso. Y esperate, porque me traje los libros y ahora no los encuentro. Acá. Bueno, Conversando Tangos es un libro muy lindo, lamentablemente nunca se reeditó. Eran unas charlas que Govelo daba en la radio, elegía un tango y hablaba sobre el tango. A veces lo analizaba, a veces simplemente contaba una anécdota, hablaba del letrista o del compositor. Bueno,
todo muy divertido igual, muy, muy lindo para leer, se aprende un montón, ¿no? Acá está hablando del tango Desencanto. Está hablando del tango Desencanto, de Discépolo, ¿no? Es un tango que se estrenó en 1937, y está hablando de eso. Dice que en una parte del tango dice: la vida es tumba de ensueños, con cruces que abiertas preguntan, ¿pa' qué? Ese ¿pa' qué? Es una pregunta metafísica, dice Govelo, teleológica. ¿Para qué vivir? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué amar? ¿Para qué, si la vida siempre se burla y hace pedazos mi canto y mi fe? Eso es lo que dice el tango después, ¿no? Dejo de compartir un cachito, así les veo las caras y me ven ustedes a mí un poco. Estoy leyendo Conversando Tangos, ¿eh? Voy a leerles todo lo que resta de esta charla, que es una paginita y media más. Dice Govelo: el tango parece partir de la persuasión de que la naturaleza humana es perversa, de que el hombre tiene mala levadura, para decirlo con el verso de Darío que hoy puede parecer cursi, y, frente a la perversión de la naturaleza humana, levanta valores éticos, es decir, morales, aunque no siempre correspondan a la moral vigente. Si uno lo piensa bien, se da cuenta de que la cosa empieza con Contursi, que es como empezar con el tango mismo. Otra vez esta confusión, buscada a propósito por Govelo, ¿no? Que es como si el tango hubiera empezado cuando Contursi escribió Mi Noche Triste, y lo anterior no hubiera existido. Bueno, lo anterior existió también, no hay que olvidarse. Pero bueno, efectivamente, el universo simbólico de las letras de tango nace con Mi Noche Triste, y Govelo va por ahí, ¿no? Mi Noche Triste muestra con claridad la oposición a que me refiero. Frente a la deslealtad de la mujer, la lealtad del amante. No me importa si Contursi quiso expresar exactamente eso u otra cosa. Lo cierto es que expresó eso. No siempre los poetas expresan lo que se proponen. La constante del tango es esa oposición de valores éticos que se mantiene en cualquier contexto social o político. Bajo el gobierno de la oligarquía, bajo el de los radicales, bajo el peronismo. Antes de la crisis y después de la crisis. Antes de la guerra y después de la guerra. Y ahora viene el párrafo que cita Cordero. Quiero decir con esto que el tango tradicional por lo menos, él publica este libro en 1976, creo. El tango solo puede ofrecer respuestas en el territorio de lo ético, en ese territorio que es un arrabal de la metafísica. Pero sigue y dice: a lo mejor, y es una conjetura que arriesgo, la decadencia de la popularidad del tango es una consecuencia de la decadencia de los valores éticos. En una época de divorcio y matrimonio grupal, la fidelidad no tiene sentido alguno. En una época en que se mata por sorpresa, el coraje físico resulta una antiguaya. En una época de fractura generacional, la viejita, la pobre viejita del tango, es solo un fantasma. En una época en que las afinidades electivas, por decirlo con Goethe, no se dan en el orden de la conducta, sino en el de las ideologías, la amistad es un prejuicio castrador. Y el tango, que expresa esos valores, la fidelidad, el coraje, el amor filial, la amistad, que los exalta, necesariamente tiene que correr la suerte de las cosas obsoletas, la suerte de los viejos que en casa molestan y los mandan a los asilos. Escribió esto hace 45 años, Govelo, ¿eh? Algunos creen que el tango debería abandonar esa categoría de valores para adscribirse a los que están de moda, a los valores sociales o ideológicos, como hacen algunas canciones modernas
muy populares y rentables. Yo creo que no. Yo creo que después de haber predicado la lealtad, el tango tiene la obligación de ser leal a sí mismo. Alguna vez recogerá el premio de su consecuencia, porque el hombre, tarde o temprano, volverá a los valores éticos. Algún día comprenderá que no es el sistema el que nos empeora o nos mejora, que somos nosotros los que mejoramos o empeoramos el sistema. Y entonces el porteño se confesará otra vez con los viejos tangos. Esta es la postura de Gobelo. No voy a decir ni que sí ni que no, pero se las leo para que vean de dónde saca Cordero esta relación y hace esta relación con lo que dijo Gobelo, ¿no? La ética como un arrabal de la metafísica, bueno, pero finalmente como una parte de la filosofía, ¿no? Vuelvo al texto, seguimos un poquito más para terminar con esto. Profesor, hoy. una pregunta. Una ¿Cómo pregunta. no, El libro, el libro que recién leyó, ¿cómo se llama? ¿Cuál era el título? Conversando tangos. Conversando Tangos, le agradezco, así ya me lo apunto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Esto está en la página, ya te digo, lo que acabo de leer, 30. páginas 55, 56 y 57. Bien. Muchas gracias. No, por favor, che, estamos para eso. Vuelvo a Cordero, unos minutos más. Luego de eso, dice, bueno, que Discépolo es un caso, que es un caso particular, que un caso ejemplar, que la filosofía de Discépolo, en su opinión, coincide con buena parte de los filósofos helenísticos del siglo IV a.C. Bueno, no. Y después dice, pero hay una concepción de la vida también en los dos Homeros, Mansi y Expósito, en Celedonio Flores, en Horacio Ferrer, en Luis Alposta. Bueno, esto es algo que es muy importante que Cordero haya visto. Este libro se publicó hace 10 años, en 2010, 11 años, porque es algo que yo también vi en su momento, unos años antes que él, digamos, cuando publiqué el libro Poéticas del Tango, ¿no? Primero, bueno, en aquel momento nadie hablaba de poéticas del tango. Pero ¿por qué en plural? La gran pregunta es ¿por qué en plural? Y en plural porque la poética de Pascual Contursi no tiene nada que ver con la poética de su hijo, también poeta, José María Contursi. La poética de Discépolo no tiene nada que ver con la de Celedonio, la poética de Homero Expósito no tiene nada que ver con la de Ferrer. Hay puntos estéticos de contacto, pero, digamos, hay una concepción de la vida, una mirada del mundo distinta en cada letrista, como es de prever. Más allá de que exista algo que podamos denominar hoy sistema literario de las letras de tango, que sí existe, que fue descrito muy bien por un gran profesor, que creo que fue profesor de Guillermo García, acá presente, profesor Osvaldo Pelletieri, ¿no? Él, en su momento, fines del siglo XX, escribió un artículo sobre Carriego y la constitución de un sistema literario de las letras de tango. Ese es otro tema, si quieren, la clase que viene hablamos un poco más de eso, pero ténganlo presente. Claro que hay ciertos acuerdos mínimos para que una letra de Pascual Contursi, una letra de Homero Expósito y una letra de Acho Stoll, para nombrar a un autor vivo que está produciendo ahora y que tiene 50 y pico de años, todas van a cumplir con ciertas condiciones para formar parte de ese sistema literario del tango. Pero sin embargo las poéticas, las miradas son muy distintas. Y está bien que sea así, por supuesto, ¿no?
Ahora, Cordero agrega que aún así, aunque hay grandes nombres como los que le acaba de dar, hay un montón de autores menores. No lo dice peyorativamente, lo dice autores que en lugar de producir 248 letras como Mansi, o de haber producido muchas menos, 30 y pico, 40 como Discépolo, pero resulta que todas eran geniales. Bueno, tipos que hicieron 3 tangos, 5 tangos, o 10, pero que no los recuerda nadie, ¿no? A eso se refiere él con autores menores. Bueno, aún en ellos uno puede encontrar ciertos fogonazos, él lo llama así, destellos, fogonazos, que son los que le dieron a él la idea de armar ese apéndice tanguero en este artículo, ¿no? Y él dice que el tango sin ninguna duda vuelve a 4 temas de la filosofía helenística, dice cuáles son esos temas, estoy en el párrafo final de esta página. El primer tema es el poder del destino, el segundo es la brevedad de la vida, el tercero, la idealización del pasado, y el cuarto, la nostalgia de la ciudad perdida, que es como una familia. Él usa esa palabra, la nostalgia de la ciudad perdida, porque los filósofos griegos hablan de la polis perdida. Pero van a ver cómo él luego conecta esto con el barrio, ¿no? La nostalgia no de la ciudad, sino del barrio perdido. Y va repasando en las páginas siguientes, caso por caso, dando algunos tangos donde se habla de ese tema. En el tema del destino, que es el punto A, él menciona ahí: yo nací para querer de Canaro, me da pena confesarlo de Lepera y Batistela, cuesta abajo de Lepera, sus ojos se cerraron también de Lepera, Otario que andás penando de Bacareza, vamos Zaino Viejo de Victorino Velázquez, Adiós Muchachos de César Bedani. Relaciona todo eso con un pasaje de Cicerón, del De Divinatione, libro primero, parágrafo 3. Cicerón escribió: el destino es un encadenamiento de causas físicas gracias a las cuales lo que pasó, pasó, lo que está pasando, pasa, y lo que sucederá, sucederá. Esto nos puede dar risa hoy, ¿no? Pero había que escribir en el siglo I antes de Cristo esto, y definir que el destino es esto. Es una genialidad, Bueno, yo creo que en la filosofía griega nadie definió el destino de esta manera. Es cierto que los griegos tenían más de una concepción de destino, los latinos tenían una más unificada, el destino como fatum, esa era la palabra. Bueno, el punto B, la brevedad de la vida, menciona ahí el tango Se va la vida, de la gran letrista María Luisa Carnelli, oculta en aquel momento bajo seudónimos masculinos. Solo con el tiempo, varios años después, décadas, diría 20 años después, se supo que la autora de los tangos firmados por Luis Mario y por Mario Castro había sido esta poeta María Luisa Carnelli. Bueno, Se va la vida, Cómo se pianta la vida de Carlos Viván, Volver de Lepera, La Garçonnière de Juan Caruso. Bueno, de ahí se habla de la brevedad de la vida. Luego el punto C es la idealización del pasado, es el tema que más abunda en el tango, dice. Tenemos Tiempos viejos de Manuel Romero, tenemos Recuerdo malevo de Lepera también, Aquellas barras de Enrique Cadícamo, Ventarrón de Staffolani, Barrio de Tango y Sur de Mansi, Madrugada de Fernando Rolón, y finalmente el punto D, el referido al barrio, bueno, da toda una explicación diciendo que la palabra democracia significa en realidad gobierno de los barrios,
porque los demos en Grecia, en Atenas concretamente, los demos eran los 10 barrios en los que estaba dividida la ciudad, ¿no? Y entonces, democracia no quiere decir exactamente el gobierno del pueblo, sino el gobierno de los barrios. Cada demo tenía sus representantes en el gobierno de la polis, y a su vez dentro de cada demo había autoridades. Algunas autoridades que cambiaban cada mes, por ejemplo, ¿no? Y menciona por ahí que alguna vez Sócrates fue en el barrio del Cerámico, donde él vivía, fue presidente del consejo del barrio un día. Menciona por ahí. Bueno, y después también da algunos ejemplos de tangos donde aparece esta nostalgia por el barrio. Menciona Puente Alsina de Tagle Lara, menciona un tango de Cátulo Castillo, por si no lo recuerdan, él no pone el título, menciona los versos: ¿dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? Bueno, es tinta roja el tango ese, ¿no? Luego La casita de mis viejos de Cadícamo, Las 40 de Francisco Gorrindo. Y hacia el final, ya en la última página, cuando parece que todo va terminando, cuenta una anécdota alucinante de sus clases de filosofía griega en la universidad, en la Sorbona. Dice, hablando de Heráclito, y riéndose, haciéndose un chiste a sí mismo y a sus alumnos franceses, él dice que da el fragmento 88 de Heráclito, dice, es lo mismo el viviente y el muerto, el despierto y el dormido, pues este, al cambiar, será aquel, y aquel, cambiando, será este, ¿no? Ese es el fragmento de Heráclito. Y dice, después de citar este texto como comentario, digo a mis alumnos que el texto prosigue así, pues, vivir es morirse soñando mentiras. Vivir es un sueño que cuesta la vida. Bueno, dice que sus alumnos no se dan cuenta, obviamente, pero que él no los quiere engañar, y a continuación les dice de dónde viene eso. La cita corresponde a 2 versos del tango Traicionera de 1928, escrito por Luis Pierotti, que no es un letrista conocido, más bien es un letrista considerado bastante mediocre. Pierotti es un tipo que vivía en París, que se convirtió en secretario de Gardel cuando Gardel llegó a París en 1928. Secretario, representante artístico, un poco de todo. Escribió algunas letras de tango, algunos se recuerdan, Una noche en el Garrón, Pobre Pato, Al pie de tu reja, pero son bastante mediocres esas letras, ¿no? Bueno, sin embargo, cuando cuenta la historia de una chica que se ocupa de un ciego, saca Pierotti, no se sabe de dónde, una imagen que es digna de un tratado de filosofía. Y repite estos 2 versos. Vivir es morirse soñando mentiras, vivir es un sueño que cuesta la vida. Bueno, dejo de compartir el texto, volvemos a vernos las caras, y si alguien quiere comentar algo, preguntar, agregar, con mucho gusto. Si no, ya estamos pasados de tiempo, son las 8:11. Mañana o pasado voy a subir esta grabación a YouTube y les voy a mandar un mail. Bueno, no tengo los mails de algunos, ahora me doy cuenta, de Juan no lo tengo y de Manuel tampoco. Le voy a pedir a Jonathan que me los pase. O en el grupo de WhatsApp, si Gabriela ya lo armó, ahí anoten sus... Todavía no lo armé, porque estaba... ahora cuando terminamos lo armo y ya ahí estamos. Bueno, pero ahora, porque yo ahora no lo voy a anotar, Emanuel, que me lo mande Jonathan por mail más tranquilo. De acuerdo. Bueno, ¿cómo, Jonathan? Le van a llegar al mail los mensajes cuando... perdón que es bajo el audio. Que le van a llegar al mail los mensajes del campus cuando ahora lo registren, porque llega. ¿Cómo no? Buenísimo. Bien. Manuela, Juan le paso la información. Bueno, pero a ver, si entiendo bien,
Los alumnos regulares del seminario son Gabriela, Guillermo, Jonathan y también Emanuel o Emanuel no. Sí, yo también. Correcto. Sí, yo también. Bien, y Juan, perdón, y la otra alumna es, que ahora no está, se fue, la compañera de Paraná, ¿no? Que tenía la otra clase, el taller de escritura, no sé. Bien, y Juan es el oyente, por decir así. Así es. Bien. Esto es para saber a quién le tengo que pedir los trabajos al final para aprobar. Me tiene que quedar claro eso a mí. ¿Entienden? Bueno, ¿algún comentario? Sí, yo quería hacer una pequeña... Mientras usted comentaba justamente la axiología que cubre al tango, te iba leyendo, yo iba pensando lo siguiente, haciendo un pequeño análisis interior de lo que usted decía, y es lo siguiente, un poco retomando lo que usted dijo. ¿Qué le sucede al tango hoy? Que está de alguna forma atravesado no, está visto con anteojos de lo efímero. Hoy, quizás soy injusto con la música de hoy al decir esto, pero quizás la música de hoy es música efímera, que apunta al valor de la velocidad, de lo rápido. 3 minutos, 2 minutos, dije 4 cositas, causé una gran sensación, desaparece eso, es lo cambiante de la moda y quizás se lo trate injustamente al tango, justamente porque se lo mira con esos anteojos de lo efímero de hoy, esta cuestión de la velocidad. Y para el tango hace falta silencio. Quizás el lenguaje del tango de el tango es el silencio. El tango habla en el silencio, eso lo aprendí con mi viejo. ¿Vos Silencio, leíste el artículo que sigue? ¿Leíste el artículo de Mahfoud? No, yo no, profesora. Bueno, cuando lo leas te vas a poner muy contento, porque dice lo que decís vos. Solo que Mahfoud lo escribió en 1966. O sea, te ganó de mano un poquito. Bueno, los grandes justamente tienen esto. Dicen cosas que las dijeron en aquel tiempo y parecen que están dichas hoy. Bueno, sí. Yo, no estoy totalmente de acuerdo con Mahfoud en alguna cosa, pero bueno, lo vamos a comentar la clase que viene. Les pido, yo después les voy a pedir, les voy a mandar un correo diciendo, para la clase que viene, lean tal cosa y tal cosa. Pero no hagan lo que hicieran hoy, chantas, que no lo leyeron. Sí, yo lo leí. Bueno, si lo leíste, hablá, Gabriela. Bueno. Si no hablan, yo no tengo que pensar que no lo leyeron, o que lo leyeron y entendieron. Es más, me llamó la atención, yo llegué hasta el 5 y me llamó la atención esa idea de rumiar, de la interioridad y del rumiar interno que da el tango. Vamos a ver También si eso me es dio que pensar. También. En contra de lo que dice Manuel, vamos a ver si eso es posible de ser sostenido en el tiempo. Pero bueno, para eso estamos acá, para conversar, para intercambiar con argumentos, ideas, no para dar opiniones, no doxa, episteme queremos acá, ¿no? Queremos conocimiento. Bueno, mis queridos y mi querida, les deseo que terminen muy bien el viernes, que tengan un gran fin de semana, el mejor, el que seguramente se merecen. Muy rico todo, y nos estamos viendo, recuerden, en 21 días. Les voy a dar bastante para leer, porque nos tocaría el 9 de julio, pero es feriado, así que el 16 de julio recién nos veremos, a las 4:30 de la tarde. Yo voy a mandar el link del Meet a las 4:25, por lo tanto. De acuerdo. Estupendo. 5 minutos antes. Bueno, esperen que dejo de grabar antes de quedarme solo. Claro, porque si no, se van todos y yo me quedo solo y se me ve solo al final, es una tristeza. Detener grabación.